Bueno, yo soy Víctor, me dedico a llevar esta tecnología a empresas y a particulares. Mi parte un poco en este trabajo se basa en intentar llevar esto a la calle un poco y simplificarlo. Y después de la clase magistral que ha dado Alfred, yo voy a intentar centrarme en explicar una pequeña parte, que es la parte de firmas y la parte de semillas y de wallets, un poquito, ¿vale? Y intentar no profundizar, sino afianzar lo más básico que hay que tener, lo que hay que entender para poder tener Bitcoin, ¿vale? Alfred ha dado un auténtico plato de jamón, yo voy a dar unos picos para acompañar, ¿vale? Bueno, entiendo que todo el mundo tiene Bitcoin aquí, ¿no? ¿Hay alguien que no...? Nadie, todos están aquí por... ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Uno por ahí? Ah, bien, ¿has atrevido también, no? Vale, a mí me dijo que esto era para la iniciación, ¿vale? Así que yo tampoco voy a profundizar mucho, quiero que sean conceptos básicos y que podáis entenderlo y realmente y no os vayáis con el menor número de dudas, que no suelen ser pocas, de lo que es lo más importante a la hora de tener tu propio Bitcoin, ¿vale? Como ha dicho antes que ha parado Alfred, esto se centra un poco en la custodia, ¿vale? Cómo custodiar tú mismo los Bitcoin y no que te lo custodie otro, o que te diga que te lo está custodiando y realmente se lo está dejando por otro lado, ¿vale? Cada cierto tiempo pues rompe uno de esos empresas de custodia y quiebra y le roba el dinero a todo el mundo, ¿no? Y Bitcoin tiene la característica, no vea el programa, ¿no? Es complicado este. Es que era modo presentación. Sí, en mi presentación. View la segunda fila. Presentación. No, la otra. La de abajo. Lista, presentación. Ah, esa. Ahí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por los conceptos clave de cómo tener Bitcoin, ¿vale? Lo que sería la semilla, la clave privada, la clave pública que ha dicho Alfred, que ha explicado cómo funciona, y las direcciones, los tipos que tenemos que guardar, ¿vale? Dale un poquito a la primera. Muy bien, pues como ha explicado Alfred, todo esto se basa en lo que se llama criptografía asimétrica, ¿vale? Es asimétrica porque va en una sola dirección, no puede ir en las dos, ¿vale? Esto es un tipo de criptografía que es muy diferente a la criptografía que existía hasta ahora, porque la criptografía hasta ahora era una cosa militar, porque servía para guardar secretos, ¿vale? Y eso pues, no tiene mucho uso a nivel civil. Pero la criptografía asimétrica sirve para demostrar cosas. Eso militarmente también tiene sus usos, los militares son capaces de buscarle los usos a todo, pero realmente tiene mucha usabilidad a nivel de usuario normal o de persona normal, ¿vale? Y son dos cosas, como ha dicho, el hash y la clave pública y la clave privada. No me la mete también el Merkle como otra cosa, tercera cosa más, pero realmente el Merkle, como habéis visto, es solo una estructura de hashes, ¿vale? Un árbol de hashes. Entonces, estas dos cosas es todo lo que se basa en la criptografía asimétrica y es todo lo que forma la Bitcoin realmente. Bitcoin está formado solo y exclusivamente por estas cosas. Y esto es algo bastante diferente a las otras tecnologías blockchain que hay por ahí, que para intentar ser mejores que Bitcoin recurren a programación orientada a objetos, que te permite hacer magia, hacer un poco lo que quieras, y intentar adelantar a Bitcoin a ir por la izquierda, ¿vale? Pero en Bitcoin, en Lightning, en Threadmin, en Nost, o sea, todo esto está basado solo y exclusivamente en criptografía asimétrica y por lo tanto le da una seguridad completa al proceso, ¿vale? Si nos fuésemos al mundo físico y quisiéramos demostrar algo, utilizaríamos un papel timbrado y firmaríamos, ¿vale? El papel timbrado tiene un número de serie, ¿vale? Ese número de serie, en cierta manera, es lo que tenemos como hash. La diferencia aquí, como he explicado, es que este número de serie en un papel timbrado lo tienes antes de escribir, después puedes modificar el documento y no va a cambiar el número, mientras que cuando hablamos del mundo digital, ese número de serie sale del archivo en sí mismo. Si modifico el archivo, me va a modificar el número de serie. Ahí lo voy a tener, por lo tanto, después. Eso es asimétrico. Viene después y no es reversible hacia atrás, ¿vale? De hecho, si yo tengo el hash,
Tengo el número, nunca voy a ser capaz de descubrir cuál es el contenido realmente. Yo tengo que tener el contenido y decir, pues sí me da el mismo número que antes, pero si no tengo el contenido, no llego al número, ¿vale? Lo otro que lo he explicado es el tema de la clave pública y la clave privada. Aquí, pues tiene un poquito más de parecido, ¿no? En el mundo físico, tú firmas algo y solo ves el nombre, y después también están los peritos calígrafos, que son capaces de verificar si una firma es realmente real o la ha falsificado o falsificada, ¿no? Pero nunca tenemos una seguridad del 100%. En el tema digital sí, tenemos una seguridad del 100% de que una clave privada ha firmado un mensaje porque lo podemos verificar con la clave pública. ¿Vale? Cuando hacemos una transacción en Bitcoin, lo que estamos haciendo es firmar con nuestra clave privada y mover. Y el minero podrá comprobar, o el minero y cualquiera podrá comprobar con la clave pública que hay en la red, que es tu dirección, que tú efectivamente tenías derecho, porque tienes la clave privada de esa clave pública y por lo tanto tienes derecho a mover los fondos que hay ahí dentro, ¿vale? Entonces, esto es, en el fondo, todo lo técnico o la parte más complicada que hay que entender realmente de esto, y es el axioma principal. Si no, o lo entendemos, o lo estudiamos, o por lo menos lo aceptamos y decimos, vale, me voy a creer que una función SHA-256 es segura como sistema de hash, o un sistema de curva elíptica, o etcétera, es seguro como sistema de clave privada, clave pública. Vale, pues acepto eso, ya a partir de ahí todo son combinaciones de esto. ¿Vale? Ah, mira, que tenemos... Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo funciona el esquema básico de tener Bitcoin. ¿Vale? Una persona, quien sea, puede ser nosotros mismos o un tercero, nos va a pasar dinero a una dirección que hemos creado nosotros mismos, ¿vale? Esa dirección es una clave pública concreta, ¿vale? Esa clave pública pequeñita proviene de una clave pública extendida, que es la grande, ¿vale? Y que utilizamos para ver los fondos de toda nuestra cartera. Esta clave pública extendida proviene, a su vez, de una clave privada. Aquí me he equivocado. Una clave privada, ¿vale? No veis esto, aquí pone privada. De una clave privada que he generado yo en mi cartera, ¿vale? Y esta clave privada la he generado desde una semilla. Entonces, empecemos en la dirección contraria. Yo me meto en una aplicación, de las múltiples que hay para de wallets, y allí le doy a generar una cartera. Y él lo que me va a dar normalmente es una semilla. Son 12 palabras, 24 palabras, algo así, ¿vale? Eso es lo que llamamos semilla. Esa semilla realmente es un proceso que se ha hecho, una mejora que se ha hecho en Bitcoin para que sea más fácil de recordar nuestra llave de seguridad, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a utilizar esa semilla la cartera utilizará esa semilla y derivará de ella, la hasheará, básicamente, y generará la clave privada, ¿vale? De ahí. De esta manera no tenemos que recordar o escribir el churro que es muy fácil que nos equivoquemos en algún término, y podemos tener 12 palabras, 24, que son más fáciles de escribir. Entonces, nosotros de aquí vamos a llevar aquí, a la clave privada. De esta clave privada vamos a generar una clave pública, que es la que nos da todo el control del saldo de la cartera, es el que podemos ver, ¿vale? Por eso podemos crear, por ejemplo, carteras que se llaman watch only, si en vez de meter esto, meto solamente la clave pública, ¿vale? Y ahora, desde esta clave pública que veo todos los fondos y con esta clave privada, lo que hago es genero direcciones o pares de clave pública y clave privada pequeñitas, que son la dirección y la clave privada, perdón, de esa dirección asumida. Cuando alguien me tiene que pagar o yo tengo que mover los dineros a un sitio, lo que hago es que cojo una de esas direcciones que provienen de mi cartera y se la doy para que me pague allí, ¿vale? Es como utilizar un apartado de correos distinto para cada correo que vamos a recibir, ¿vale? Yo llevo aquí esto y yo tengo una llave maestra, que es esta, que me abre todos los apartados de correo donde tengo mis cartas. Puedo utilizar la misma siempre, pero voy a perder privacidad porque, como ha dicho Alfred, todo esto de la base de datos de la blockchain es público. Y como es gratis y yo puedo generar todas las que quiera desde aquí, pues puedo utilizar, de hecho, si la aplicación está bien hecha, nos generará automáticamente una dirección nueva para cada vez que digamos, quiero recibir fondos. Nos va a recibir fondos ahí, ¿vale? Entonces, yo voy a tener múltiples direcciones, en cada una de ellas voy a enviar dinero, o me va a llegar dinero, a ser posible. Voy a poder ver el saldo de todas ellas por separado, o sea, en conjunto, y no voy a tener que
centrarme en cada una gracias a mi clave pública y veré el saldo de mi cartera completa y por lo tanto normalmente me abstraigo de esa complejidad de tener múltiples direcciones. La aplicación por detrás va a estar utilizando una clave privada, pero yo lo que voy a ver es mi semilla. Entonces yo esta parte no la voy a ver probablemente y esta parte solo la voy a ver cuando alguien cuando le dé a recibir. Pero realmente yo estaré usando mi clave pública para ver todos los fondos, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Entonces, aparte de guardar mi semilla, que es la parte importante, fundamental, una de las cosas que hay que entender es que esto de Bitcoin, pues llevamos 15 años en esto más o menos, y ha ido evolucionando, ¿no? Al principio teníamos las legacy, que son esas que ha enseñado Alfred, que empiezan por 1, ¿vale? Y se llaman XPub, la clave pública, ¿vale? Es una clave pública que empieza por X. Y las direcciones van a empezar por 1. Después, en el 2017, sale una mejora de Bitcoin, donde separan una parte de los bloques, que son las firmas, las sacan fuera para hacerlas más interesantes, y se generan dos tipos de direcciones nuevas, que son las SegWit y las SegWit Native, ¿vale? Estas empiezan por IPUB y son compatibles hacia atrás, es decir, podemos utilizar las Legacy también, y empiezan por 3, y las SegWit Native, que empiezan por ZPUB y empiezan por BC1Q. Y a partir de aquí se monta un nuevo estándar en el que todas las nuevas tipos de direcciones se espera que empiecen por BC1, ¿vale? El año pasado se generó Taproot, se generaron un nuevo tipo de direcciones que utilizan el mismo sistema de clave pública que es ZPUB, ¿vale? Entonces, cuando nosotros guardamos la semilla de una cartera, también deberíamos guardar qué tipo de direcciones hemos generado con esa cartera, ¿vale? Si hemos elegido las Legacy, las SegWit, la Native, etc. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, pues las Legacy se recomienda, ya no hay ningún motivo realmente para utilizarlas. La utiliza el minero porque a él le sale gratis. Pero realmente SegWit te añade unas ventajas, abarata las transacciones realmente, porque saca una parte de la transacción, la saca fuera de la parte de contabilización o algo así. Entonces, SegWit te permite hacer transacciones más baratas que las Legacy. Así que realmente no hay ningún motivo para utilizar Legacy. La SegWit normal, aunque es compatible, pero realmente como ya las Legacy están totalmente obsoletas, ya no tiene tampoco mucho sentido. Entonces lo interesante sería utilizar siempre SegWit Native, ¿vale? Que son las más baratas. Las transacciones que hagamos con SegWit nos van a salir más baratas que con el resto. Y después están las Taproot. ¿Qué pasa con las Taproot? Bueno, pues que las Taproot son un poquito más caras que las Native. Son realmente algo así como las SegWit, ¿vale? Normales. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, pues que lo que hace Taproot es algo así como unas raíces, ¿no? Tenemos una cartera donde se pueden cumplir varias condiciones. Por ejemplo, oye, esta cartera puede mover los fondos durante los próximos 2 años. Pero si resulta que en 2 años no ha movido fondos, en este otro camino, en esta otra raíz, hay 2 direcciones que si se ponen de acuerdo pueden mover los fondos. Por ejemplo, si me pasa algo a mí, le voy a dejar voy a hacer que 2 familiares, por ejemplo, puedan mover los fondos de mi cartera. Esa cartera con condicionales lleva 1 año solo esta tecnología, por lo tanto hay todavía muy pocos casos de uso, pero acabará siendo muy útil en el futuro y tendremos sistemas de covenants, que son cláusulas de gasto y demás, muy complejas y muy interesantes en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que como todavía no hay, porque es muy nuevo, todavía no hay implementaciones muy complejas y todavía no todas las carteras permiten hacer Wallet Taproot, yo de entrada recomendaría hacerla simplemente con SegWit Native, ¿vale? Además, cuando hacemos una transacción normal en Taproot, sin cláusulas ni leche, una transacción normal y corriente como la que hacemos aquí, pero la hacemos con una cartera de Taproot, realmente lo que estamos haciendo es decirle, oye, aquí hay un árbol de posibilidades y la posibilidad que elijo es esta primera, que es una de SegWit Native. Entonces, al final nos sale un poquito más caro, pero estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que interesa ahora mismo es utilizar SegWit Native y ya, pues si empezamos a hacer cosas un poquito más complicadas o dentro de unos años que las aplicaciones nos permitirán hacerlo, entonces ya nos pasaríamos a Taproot. ¿Queréis investigar? Pues esto está muy bien y ya os están preparando para el futuro. Pero
pero de entrada con la Segwit Native nos vale. ¿Vale? Entonces guardamos la semilla, guardamos qué tipo de carteras he generado, qué tipo de direcciones he generado con esa semilla y dónde he metido los fondos, ¿vale? Porque no me va a dar lo mismo si me meto en otra aplicación y yo elegí Segwit Native y ahora de pronto meto la semilla en una nueva aplicación y le digo que tengo direcciones taproot, me va a dar unas direcciones nuevas y no voy a ver realmente los fondos en ellas, ¿vale? Y lo último que debería guardar es cómo se pasa de la semilla de esas 12 palabras, de esas 24 palabras, cómo se pasa a crear la clave privada, ¿vale? Al principio Bitcoin funciona con una clave privada, que era un churrazo enorme, y como te equivocaras, pues ya no sabías si habías puesto un 0, una O, y no había forma de encontrar los fondos, ¿no? Entonces se simplifica el concepto, o sea, se crean los BIPs. BIPs son Bitcoin Improvement Proposals, ¿vale? Propuestas de mejora de Bitcoin, lo hace la comunidad y va proponiendo ideas. Oye, pues se me ha ocurrido que realmente en vez de un churro así, si cogemos 12 palabras en inglés, pues la seguridad es más o menos igual. Entonces, puedo coger, en esta propuesta te digo, oye, si coges 12 palabras, las pones en el orden correcto, las separas de un espacio y le haces el shadow 156, eso lo voy a llamar bit32, ¿vale? Y esa regla, ese protocolo, o sea, esa forma concreta de resolver una clave privada desde una semilla, pues es lo que define pues, el bit32, el bit39, el bit43, el bit44. Como veis, son correlativos, con lo cual, bueno, pues conforme nos vamos a un número más grande, normalmente suelen ser mejores, ¿vale? Pero no tienen por qué, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en profundizar cuál estamos usando. Simplemente cuando nosotros utilizamos una aplicación y generamos nuestra cartera, nos deberemos quedar también con qué BIP, con qué forma usa esa cartera para ir desde la semilla a la clave privada. Por lo mismo que antes, porque si yo me meto en otra aplicación o en la misma aplicación en el futuro, le meto mi semilla, pero en vez de usar la 32, uso la 43, pues me va a llevar a otros apartados de correo distintos y no voy a ver los fondos allí. ¿Vale? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Es decir, si la semilla que yo estoy utilizando, según el algoritmo que utilice, me va a generar unas carteras u otras. Si yo generé unas carteras, metí dinero ahí, y ahora me llevo la semilla a otro lado, y elijo otro camino, me va a dar otros apartados, me va a dar otras direcciones que van a estar vacías y no van a tener dinero en absoluto. ¿Vale? Por eso, las tres cosas que deberíamos guardar para generar, cuando generamos una cartera, ¿vale? Son, en principio, estas tres. Tenemos nuestra semilla, que son entre 12 y 15 palabras, el tipo de cartera, que debería ser Segwit Native o Taproot, y el BIP utilizado, ¿vale? El tipo de cartera y el tipo de semilla, el tipo de generación de semilla, ¿vale? Guardando estas tres cosas. ¿Y cómo se sabe, Víctor, qué BIP es de los 4 que hay? ¿Por el número de palabras o...? Normalmente la aplicación que utilizamos debería decírnoslo, ¿vale? Es verdad que hay muchas aplicaciones que no te lo ponen y que incluso utilizan un mecanismo propio, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, esto me va de paso a lo que también quería decir, que es, oye, para empezar en esto, pues no empecéis metiendo ahí los ahorros de vuestra vida y diciendo, vamos a empezar a moverlo por aquí. Empezar con poquita cantidad, ¿vale? Con 100 euros, lo vais moviendo, ¿veis? Los he perdido, que es mal rollo, pero no me da un soponcio, ¿vale? Porque es muy fácil que realmente os equivoquéis en algo al principio y cometáis algún error, ¿vale? Ya poco a poco con el tiempo, o sea, podéis ir evolucionando y creciendo y ya ir cogiendo confianza y ir limando un poco las dudas que tenéis. Y diciendo, vale, esta aplicación me funciona bien, he cogido otra aplicación, he metido mis semillas, he elegido el tipo de cartera correcto, el BIP correcto y también veo los fondos en esta otra aplicación, porque claro, los fondos están en la blockchain. Lo único que hace la aplicación de móvil es hacerte de llavero, ¿vale? Es guardarte las claves privadas, o ni siquiera eso, en cierta manera, ¿vale? Y a lo mejor las tienes que meter tú, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que empecemos por carteras con pocos fondos, que empecemos por carteras probablemente de móvil, una Moon Wallet, por ejemplo, que es muy sencillita de utilizar, o una Blue Wallet, perdón, que es muy sencillita de utilizar, la Moon es un poco rara lo que hace.
Empezamos por ahí, vamos evolucionando, nos pasamos a lo mejor a una aplicación de escritorio más compleja como Spectre, que nos va a dar muchas más posibilidades y nos va a permitir hacer muchas más cosas, y vamos moviendo los fondos de una a otra, haciendo transacciones o pintando las semillas en el otro lado y viendo que efectivamente no estoy perdiendo las cosas por el camino, me voy enterando cada vez de más detallitos y voy cogiendo seguridad suficiente, ¿vale? Y por último, lo que quería comentar es que esto de tener que guardar la semilla, el tipo de cartera, el tipo de esta, y guardarlo en un papelito, ¿vale? Bueno, esto lo suyo es en el futuro, cuando ya tengáis dinero suficiente, o saldo suficiente, entonces ya interesa tener un software, un hardware especializado, una cartera fría que se llama, ¿vale? Que nos va a guardar esto. Pues esto lo tenemos que guardar así porque estamos todavía en un momento muy inicial de Bitcoin, ¿vale? Sé que eso no lo parece uno que cuando empieza y que siempre piensa, ya se ha vendido todo el percal, yo estoy llegando tarde, ya aquí hay un montón de frikis que se lo saben todo y me van a dar cobas, ¿no? Pero realmente no es así. Aunque Bitcoin lleva 15 años, estamos hablando de una tecnología que tiene, que va muy despacio, porque estamos hablando de dinero. El dinero no evoluciona en 5 años, evoluciona en 50. Entonces, 15 años no son nada. Estamos todavía dando los primeros pasos para tener Bitcoin, para que Bitcoin funcione como un sistema financiero. Como que tenga, de hecho, el último día, si me da tiempo, daré una charlita sobre los rieles financieros de Bitcoin que va a tener, ¿no? Para ser una competencia real contra el fiat, ¿no? Que se mueve muy bien. Entonces, Bitcoin todavía está en una fase muy preliminar y por lo tanto es bastante todo bastante manual el proceso y bastante agrio, claro. ¿Qué es lo que tendremos en el futuro? Bueno, pues en el futuro tendremos todo esto guardado en un mismo sitio, en una cosa que se llama descriptors, ¿vale? Son descriptores que nos van a unificar todo esto en un mismo archivo. Todo esto y bastantes más cosas. Por ejemplo, esas condiciones de gasto que decía antes, de oye, esta dirección solo puede gastar saldo si tiene la firma de otra persona, tenemos una multifirma, condiciones más complejas que se vayan creando, todo eso va a ir unificado en un modelo que se está trabajando mucho que se llama descriptors. Ahora mismo hay muy pocas aplicaciones que los utilicen, pero eso va a ser un estándar en el futuro. Y tú al futuro, con ese archivo que es el descriptor, guardado en un dispositivo específico para ello, una hardware wallet, una aplicación, un hardware, un USB cifrado y protegido, tendremos ese archivo para ir de un sitio a otro firmando las cosas y estableciendo nuestras condiciones, ¿vale? A día de hoy, como todavía es muy pronto, pues podemos trabajar a papel. Y por eso es un momento bastante interesante para empezar. Empezar ahora y coger la tecnología conforme va evolucionando con los años y no llegar dentro de 10, 15 años y ya verlo todo abstraído y no ver nada, ¿vale? Y ya decir, vale, no me pierdo. De hecho, un pequeño paréntesis comercial para todos aquellos que puedan estar el domingo después de las 3 de la tarde, que es cuando vamos a hacer las charlas que hemos llamado a micrófono abierto. José Luis Landamboso, que seguro que lo digo mal. Landavaso, perdón. Esto, ¿no? Nos va a hacer una introducción a todo el tema que es fascinante de los descriptors. Que como dice Víctor, o sea, Bitcoin está en pañales, está creciendo, ya empieza a gatear y esperemos que dentro de poco empiece a caminar. Y la verdad es que lo que nos va a contar es una maravilla. Pues mira, muy interesante esa charla. A lo mejor muy técnica también, ¿no? Para la gente que empieza, pero... Bueno, que tarda un poquito en arrancar, una vez que lo apagas. No, en principio hemos hablado que sea un poco para toda la familia, ¿sabes? Como el resto de Bitcoin. Sí. O sea, es cierto, no es fácil, es un poco árido, pero va a intentar hacerla un poco friendly. Muy bien. Pues nada más, esto era el platito de picos, ¿vale? Para hacer un poco de digeribles. ¿Tenéis dudas? Preguntad. Lo que has explicado del Taproot es lo que tiene que ver con las semillas 2 de 3 y 3 de 5. No, eso es la multifirma, ¿vale? Las multifirmas son cuando yo me hago una cartera, pero lo que hacemos es que hacemos una dirección entre varios, ¿vale?
Ahí lo que tengo que guardar, además de esto, tengo que guardar una cuarta cosa que es la clave pública de las otras personas. ¿Vale? Bueno, vale, simplificando un poquito más. Eso los descritos lo va a simplificar mucho, pero te lo va a dar todo en un archivo de adentro y no tienes que estar... Porque eso ya es una cadena de caracteres rara. ¿Vale? Pero no tiene por qué ser otras personas, puede ser que tú mismo... Puede ser tú mismo, sí. Tres claves por si pierdes una. Por si pierdes una, sí. Lo que pasa es que el principal... Está el peligro de hackeo, pero también el principal peligro aquí en este mundillo es perder cosas. Entonces, cuantas más cosas, más complejo lo hagas, también puedes perderte más. Bueno, pero como puedes descentralizar la propiedad de esa semilla, Sí. es más fácil que tengas acceso a 2 de 3, por ejemplo. Sí. De hecho, yo todavía no lo he hecho, pero es que es una cosa Que tienes que... Bueno, ahí ya no te valdríamos una aplicación móvil sencilla, pero un Spectre, por ejemplo, que es de ordenador, de escritorio, te permite hacer todo ese tipo de jugadas muy grandes. Taproot lo que hace, y ya con esto intento resolver todo, es crear unas múltiples condiciones de gasto. ¿Vale? Tú puedes decir, oye, esta la puedes gastar tú. Y también por este camino lo podría gastar Di. Y por este camino puede haber aquí una multifirma de 10, de 15. Y a ver quién lo gasta antes. O este de aquí lo va a poder gastar solo a partir de dentro de 2 años. Entonces vas creando un montón de condiciones. Solo se va a cumplir una al final. ¿Vale? Pero tú en la blockchain de entrada metes, oye, esta dirección va con todas estas condiciones. ¿Vale? Que eso queda oculto, no se paga hasta que se genera, pero bueno, queda ahí todo con esto de los hashes, pues se va montando ese árbol de condiciones. ¿Alguna duda más? ¿Ya sabéis cómo tener Bitcoin? Bueno, empezad de a poquito. ¿Cómo se implementa qué, perdón? La HIP, Code Improvement Proposal. Ah, vale. Entiendo que no es ADA, como esto lo subo a producción y ya está. No, o sea, tú realmente, Bitcoin es permissionless en todos sus aspectos, tú puedes coger tu nodo y hacerle con él lo que quieras, ¿vale? Si te saltan las reglas que aceptan los demás, pues no te la... Pues te bifurcarás y te irás tú por una blockchain aparte. Pero si no te las saltas, pues no hay problema, ¿vale? Entonces, tú no tienes por qué proponer un BIP para hacer algo. El BIP lo propones cuando dices, oye, yo he creado esta forma de hacer las cosas, creo que es interesante para el resto, entonces lo propongo. Lo propones en el email de Bitcoin, lo propones allí en la comunidad, ¿vale? Y realmente aquí no hay nadie que te pueda rechazar un BIP. O sea, tú propones un BIP, porque no le pises el número de otra persona, cada que haga algo, ya está, ahí se queda y vale. ¿Qué es lo que pasa? Que los BIP pueden tener, digamos, 3 niveles, ¿vale? Tendríamos un BIP que es algo que yo hago fuera de la blockchain, como esto de aquí, ¿vale? Lo hago en mi cartera. Entonces aquí, el que quiera lo vea bien, genial, el que no lo vea bien, pues nada. Le da igual, no se jode, porque yo lo voy a implementar y punto. Hay un segundo nivel donde digo, oye, esto implica que tengamos que hacer cambios todos, ¿vale? Pero no estáis obligados. El que quiera hacer cambios va a venir conmigo en el nodo, va a aceptar los cambios y va a venir conmigo a aceptar este tipo de cosas. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con Segwit o con Taproot. Se propuso unos cambios que el que quería se podía venir. Pero si no lo implementabas, no pasaba nada tampoco. ¿Vale? No te ibas a bifurcar de la red o te ibas a quedar fuera por no aceptar los cambios. Y si los aceptabas, tampoco. ¿Vale? Son unos cambios que funcionan de una forma que explota un poco el cerebro, porque lo que hacen es reducen los requisitos. Es decir, imaginemos que un requisito de la blockchain de Bitcoin que tiene es que los bloques pesen 1 mega. Y vale, pues yo propongo un soft fork, un BIP, donde vamos a hacer bloques de medio mega. Es decir, las reglas son más restrictivas que antes. Claro, el que no lo acepta, dice, yo me quedo con mi nodo que acepta bloques de 1 mega y a mí me llega uno de 0,5, está bien, está dentro de las reglas. ¿Vale? Aquí es el otro, el que lo acepta, que cuando de pronto le llega un bloque de 1 mega dice, este bloque no es válido. ¿Vale? Eso se llama un soft fork, un cambio suave, porque los que no se adaptan no tienen que modificar nada. Son los que se adaptan los que tienen que tener cuidado de no quedarse fuera ellos mismos. Entonces, cambios como Segwit y Taproot son muy respetuosos con todos los que ya hay. ¿Vale? Y esos son los cambios gordos en Bitcoin. Después está un tercer cambio, que son los hard fork. Que aquí es, oye, o cambias o te quedas fuera.
Esto va a hacer que todo el que no cambie sea incompatible y se quede atrás, se quede fuera del sistema. Esto en Bitcoin no se puede dar, para que nos entendamos. Porque aquí esto es tan grande, hay tantos grupos diferentes con intereses distintos, que cualquier propuesta de esas, simplemente lo que hace es crear una bifurcación. Ya se han dado un montón, ya se han hecho un montón de intentos. Y cada vez que se hace un intento, el que crea un cambio y dice, oye, o te actualizas o te quedas fuera, lo que hace es quedarse fuera él. Entonces, cuando nos referimos a Bitcoin, nos estamos refiriendo a la blockchain que no ha tenido cambios duros en estos 15 años. Y todas las otras blockchain que hay, como Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Black, Diamond, Red, etcétera, etcétera, son gente que ha dicho, pues a mí se me ha ocurrido que ahora tal cosa, ¿no? Bloques de 10 megas. Pues esa gente se van a excluir ellos mismos, se van a quedar fuera ellos mismos, porque la inmensa mayoría de gente, en el fondo es lo que pasa en un sistema democrático. La inmensa mayoría es pasiva. Es, oye, yo no me he enterado, yo no tengo una postura. Y a lo mejor si la tengo no estoy a favor, pero tienes ese 50% mínimo de gente que no se va a enterar o no va a tomar una decisión a tiempo, ¿vale? ¿Dónde vemos hard fork todos los días? Pues en las otras blockchain, ¿vale? Que ellos son los que venden, que son descentralizados, y de pronto dice el desarrollador jefe, oye, que actualizamos mañana. El que no se venga se queda fuera, ¿vale? Eso en Bitcoin no existe. En Bitcoin solo se puede cambiar las reglas haciendo una reducción, porque si las amplías, te quedas fuera tú. Tienes que reducir las reglas, y bueno, tus nodos con tus reglas reducidas pueden funcionar así, ¿no? Cómo meter una mejora reduciendo las reglas es un poco... ¿vale? ¿Nada más? Pues muchísimas gracias, doctor. Bueno.